Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar lo que es la sesión del día de hoy y vamos a ver un poquito de lo que comenté la clase pasada sobre lo que es cultura. Pero antes de iniciar, ¿qué es cultura? Voy a iniciar con lo siguiente. Vamos con esta parte tan importante. Con esta parte tan importante sobre lo que es el gobierno. Y por lo tanto, voy a irme a unos 4.000 millones de años atrás, antes de que se conformara la Tierra como actualmente la conocemos, para dar, para que me dé a entender cómo surge esta parte tan importante de lo que es nuestra sociedad y esta cuestión tan importante también que es la cultura y que tiene que ver todo esto con la materia de teorías y modelos de la educación. Bien, como lo mencioné al principio, hace aproximadamente unos 4.000 millones de años, la Tierra tenía este eje y podría decirse que estaba a, en el centro o tenía este, una línea recta que atravesaba o que atraviesa, o sí, más bien que atravesaba lo que es lo que conocemos como globo terráqueo. Si podemos ver, nuestro planeta no es redondo, tiene una conformación geovoide porque es achatado de los polos y ensanchado del ecuador. Aproximadamente hace el tiempo que les mencioné, hubo un artefacto, hubo algo, un asteroide que golpeó lo que es a la Tierra. Y ese golpe hizo que el eje cambiara a 23, 24 grados aproximadamente. ¿Qué fue lo que produjo este golpe, este choque de este asteroide o del objeto que golpeó nuestra Tierra y que cambió el curso y dio origen a lo que hoy podemos ver todos los días y podemos observar todos los días, que la vida como tal fue fue el cambio de este eje, y el eje, con este cambio, permitió que los rayos solares incidieran en el ecuador, cosa bastante interesante. Viene un objeto y ese objeto golpea, ese objeto golpea la Tierra, como lo estoy mostrando aquí en la gráfica, y hace que este eje pase a ser un eje de 23 grados aproximadamente. 23 grados aproximadamente. Y eso incidió que aquí en el Ecuador los rayos solares llegaran a incidir. Y eso fue lo que permitió que la vida que conocemos actualmente se diera. Y por lo tanto eso hace que eh, cosas sorprendentes. Entonces, dadas las condiciones, pues obviamente el hombre desde que llegó a la faz de la Tierra tuvo una necesidad muy importante. Esa necesidad de suma importancia, de suma importancia, permitió algo que es trascendente, las formas de gobierno. Voy a empezar primero con el derecho natural. El derecho natural, no me voy a ir muy profundo, pero voy con algunas teorías en cuestión del Estado y voy a empezar con la primera, el derecho natural. ¿Qué nos dice esta cuestión del derecho natural? Que todo individuo al nacer tiene obviamente derechos inalienables que no pueden ser separados del mismo,
ser humano y por lo tanto le da la potestad de poder vivir y poderse desarrollar. Y al principio de nuestra conformación como sociedad, este derecho natural le daba, le otorgaba el poder de defender sus cosas, sus propiedades, a su familia, a lo que él poseía. Y eso permitió que pudiésemos convivir en determinado momento. Pasó el tiempo y aquí podemos ver que empieza a haber un derecho divino. Ya en las sociedades griegas hablan al respecto y dicen que por la gracia divina hay un hombre que está, dice, está asignado por este derecho divino a ser el que nos gobierne. Y aquí empezó con el primer este autor, que es Nicolás Maquiavelo. Él, como ustedes saben, escribió un libro muy interesante sobre lo que es este, el príncipe de Maquiavelo. Él no conoció otro gobierno que la monarquía y va muy encaminado al derecho divino. Y él comenta y dice al respecto de los gobernantes, que el rey, si es malo, tirano, o si es una persona con pocos conciencia y mucho menos una cuestión de empatía, pues el pueblo va a tener que aguantar y va a tener que esperarse a que esto termine a partir de que fallezca y por lo tanto el pueblo no puede hacer nada más que esperar a que fallezca y esperar a que otro rey venga, puede ser su hijo o algún sucesor, y si es tocado tu corazón y es bueno, pues ya las cosas cambiarían para sus súbditos. Y venimos con otro interesante filósofo que es Baruch Spinoza. Vean ustedes los años. Baruch Spinoza no conoció y no vivió en la monarquía porque él estuvo en Europa, especialmente en Holanda viviendo, y él comenta y dice algo muy interesante que crea cosas que actualmente son trascendentes. Él dice que ya no se necesita un monarca y mucho menos se necesita que tenga un buen corazón para gobernar. Si al pueblo no le conviene, no le beneficia, no se ve un estado de derecho, un estado de bienestar, el mismo pueblo va a hacer que lo pueda quitar y hacer este uso de encontrar a otro gobernante que le permita hacer lo necesario para que todos tengan un estado de derecho y un estado de bienestar. Y por lo tanto, voy a rescatar a tres autores. Aquí tenemos a Hobbes. Y vuelvo a resaltar, vean las fechas de este personaje, 1588 a 1679. Ahorita estamos hablando ya de los contratos sociales, pero ¿qué dice Hobbes al respecto de los contratos sociales que son muy importantes para que nosotros podamos convivir en sociedad? Un contrato social, en pocas palabras, es mi derecho natural, ya no lo voy a desarrollar como tal, sino le voy a dar ese derecho de defender, ese derecho de encontrar lo mejor para la ciudadanía, es al Estado. Y el Estado se va a encargar de los siguientes puntos. Entonces, vuelvo a hacer esta mención. Perdemos nuestro derecho natural de defendernos, de hacer valer la justicia por nuestras propias manos y se la otorgamos a otra entidad llamada Estado. Para Hobbes dice que este contrato social busca asegurar dos puntos importantes, la integridad y la paz social. Él era lo que dice y menciona, pero lo que quiero resaltar es que hay un contrato social de por medio para que nosotros podamos vivir en paz y tengamos integridad como seres humanos y no seamos objetos y no seamos tratados como animales, sino como personas con integridad. Y eso va a permitir que encontremos una paz social. Tenemos otro personaje que habla al respecto. Es John Locke. Aquí tenemos a Hobbes y aquí tenemos a John Locke. ¿Qué dice al respecto John Locke en relación a lo que estamos trabajando sobre la necesidad de encontrar
un, un aspecto muy importante para el orden social. Dice John Locke que el contrato social no tiene como objeto someter a los individuos a un soberano absoluto, sino garantizar la protección de sus derechos naturales, que son para John Locke tres importantes: la vida, la libertad y la propiedad. Vean ustedes que ya aquí ya tiene otros conceptos muy interesantes: la vida, la libertad y la propiedad. Pero todo está basado en un contrato social que tiene como objeto que los individuos puedan vivir en un estado de derecho y en un estado de bienestar. Que no se requiere ya tener un monarca o una persona que esté por mucho tiempo en el poder, sino que debe de haber una alternancia. Tenemos a otro personaje, a Rousseau, y volvemos a ver las fechas. Este ya es un tanto actual. ¿Y qué dice al respecto sobre el contrato social? Y este Rousseau dice: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de lo que dispondrían en un estado de naturaleza. Y esto nos ha permitido trascender como personas y como seres humanos, porque esto nos permite, a través de estos contratos, nos permite un estado, vuelvo a repetir, que es de suma importancia, un estado de bienestar y un estado de derecho. Bien, en relación a lo que estoy comentando, vamos con otro aspecto que ya va encaminado a lo siguiente. ¿Qué es cultura? Es la pregunta que ustedes ahorita van a contestar, van a pausar y en su libreta van a escribir para ustedes, sin buscar en internet y en ninguna otra fuente. ¿Qué es cultura? Y van a contestar también la siguiente pregunta: ¿qué función tiene el hombre dentro de la cultura? Van a analizar, a pensar, a hacer uso de sus referentes, de las materias que en su formación académica ustedes han tenido, y eso nos va a permitir entender qué es cultura, qué función tiene el hombre dentro de la cultura. Ya una vez hecho esa pausa y revisado lo que son sus documentos, bien, vamos con la pregunta que les hice sobre qué es cultura, para poder entender este tema. Permítanme tantito, déjenme buscar mi presentación, que ya está aquí. Listo. Bien, para llegar a lo que son las diferentes teorías y modelos de la educación, es importante entender qué es cultura y qué es sociedad, ya que a través de lo que ahorita explique nos vamos a tener bases que nos van a ayudar a entender por qué las teorías y por qué los diferentes autores hablan al respecto en relación a lo que es la educación. ¿Qué es cultura? Es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Vean ustedes estos puntos tan importantes. Rasgos distintivos es algo con los cuales nos vamos a identificar y nos vamos a poder
visualizar de los demás grupos sociales que conforman lo que es la humanidad. Y por lo tanto, a veces hasta el color de la tez, los ojos, el cabello y demás, podemos ver estos rasgos distintivos. Y por lo tanto, estos rasgos distintivos van encaminados también a las cuestiones espirituales. Por ejemplo, nuestra sociedad aquí en México, algo que rescato y resalto y que es admirable, es por ejemplo lo que nosotros hacemos los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, que es el día el Día de Muertos y todo lo que implica y todo lo que se hace en relación a esta fecha que ha pasado de generación en generación y que viene desde la pre, este, antes de la colonia, antes de que llegasen estos grupos a América y hicieran lo que ya conocen ustedes. Entonces, en ninguna parte del mundo, como se hace aquí en México, se celebran estas fechas. La comida es de suma importancia, por ejemplo, en algunas zonas de nuestro estado, está el Chantor, todo lo que implica desde unos días antes, la festividad, los trajes, la ropa, el mismo Zacahuil, y todo eso, pues obviamente está encaminado a la parte importante del desarrollo espiritual. También están las partes materiales, tangibles e intangibles. Por ejemplo, las partes intangibles están las cuestiones intelectuales. Tenemos diferentes autores, tenemos diferentes personajes sobresalientes, y uno de ellos es Octavio Paz, que escribió ensayos y que escribió interesantes libros. Por ejemplo, uno de ellos es El laberinto de la sociedad, donde habla acerca del desarrollo de nuestro país como nación. Y viene una secuencia de interesantes desarrollos, perdón, es El laberinto de la soledad, el libro que escribió Octavio Paz, que habla acerca de cómo somos nosotros, nuestra eh, idiosincrasia, cómo nosotros fuimos conformados como país a partir de lo que se hizo en la conquista. Él lo habla de esa manera como conquista y surgen palabras interesantes que utilizamos actualmente de una manera bastante coloquial y que le damos significado y que ahorita pues ya parece que se ha perdido. Y algo que hago mención, y lo hago con todo respeto, por ejemplo, el origen de la chingada a partir de la conquista de los españoles, cómo llegaron a las tierras que hoy conocemos como México, lo que hicieron de una manera este, brutal, que algunos tratan de defender, pero hay hechos y en el libro hace mención de los mismos, cómo hubo la violación a las mujeres que conformaban estos grupos sociales, y de ahí viene esta palabra tan trascendente que todavía sigue siendo bastante fuerte e interesante para nosotros. Y por lo tanto están los aspectos intelectuales que acabo de mencionar. Esta cuestión afectiva, cómo nos caracteriza a nosotros como mexicanos. A pesar de la pandemia, por o como reglas de convivencia para que este virus del COVID-19 no se expandiera y no contagiara a las demás personas, nos mencionaban que no saludáramos de mano y tampoco de beso. Pero nuestra parte cultural hace que este tipo de situaciones y de rasgos, pues obviamente sean muy apegados a nosotros. Y actualmente seguimos todavía saludando a la gente de mano y de beso, porque esta parte afectiva de nuestro espacio vital lo compartimos, a diferencia de los países nórdicos, especialmente de Europa, no se diga de nuestro eh, país vecino, la parte afectiva para ellos es muy especial y la restringen. No se puede, no podemos cruzarla y tampoco poder estar muy cerca de ellos porque su espacio es obviamente importante, a diferencia de nosotros. En este aspecto, como somos muy fiesteros, guapachosos, a todos encontramos un poco de, de comicidad. No se diga ahorita actualmente con los memes, de todos sacamos cosas que nos puedan hacer más pasajera la situación a pesar de la tragedia.
y eso hace que desarrollemos una cultura que nos identifique a través de otras culturas en este globo terráqueo. Y por lo tanto, lo anterior engloba las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano. Por ejemplo, ustedes saben que en los países árabes hay una vestimenta muy importante para las mujeres que es la burka. Nosotros aquí en nuestro país no la tenemos, pero en esa latitud del mundo sirve para algo y distingue a las mujeres y únicamente puede, en muchas ocasiones, tener los ojos hasta tapados como una rejilla. Y por lo tanto, nuestros sistemas de valores varían, obviamente. Lo que comentaba sobre la muerte, en otros países no la festejan como en esta sociedad de nuestro país. Y por lo tanto, las tradiciones y las creencias es lo que conforma nuestra cultura. Y vuelvo a citar, ¿qué es cultura? Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, estas cuestiones afectivas que nos caracterizan como sociedad y como grupo. Y también engloba las artes, las letras, la manera y la forma en que vivimos, los derechos fundamentales de cada ciudadano, donde hay un sistema de valores y obviamente están las tradiciones y las creencias. Esto es lo que es cultura. Y algo muy importante que quiero que ustedes observen en la imagen que se está proyectando, costumbres, capacidades y hábitos que el hombre haya adquirido como miembro de una sociedad. Todo lo que no es transmisible genéticamente. Eso no es cultura. Y aquí podemos ver un poco de este monje, Mendeleev, donde la primera imagen es una mujer que tiene la posibilidad de hacerse un cambio estético y posteriormente en una reunión encuentra a una persona, empiezan a cortejarse, se enamoran y llega un momento en que deciden casarse. Ella se embaraza y de repente ella, junto con su esposo, tienen un bebé, pero si se dan cuenta, el bebé tiene un aspecto muy parecido al de la mamá y por lo tanto todo lo que no es transmisible genéticamente, eso no es cultura. Pero las costumbres, las capacidades y los hábitos que el hombre haya adquirido como miembro de una sociedad, eso sí es cultura. Bien, y aquí hay algo muy interesante que quiero rescatar sobre Hernán Cassirer. Él es un antropólogo y rescata un punto sobresaliente sobre el animal simbólico en relación a lo que es la cultura para que nosotros podamos trascender en el espacio y en el tiempo. Dice que así es que nosotros somos unos animales simbólicos. ¿Qué significa esto? El hombre es un animal simbólico ya que requiere de símbolos para interpretar cualquier cosa. El hombre le da la interpretación al símbolo anteponiendo sus prejuicios. ¿Qué significa esto? Que nosotros para poder trascender en la cultura, como los ejemplos que mencioné al principio de esta sesión, son símbolos. Este, eh, si voy al ejemplo sobre el Día de Muertos, en muchas familias se hace lo que es una ofrenda y tienen un lugar especial. El pan, el agua son símbolos y que al decodificarlos nos damos cuenta del significado de cada una de las partes de lo que compone dicho ofrenda, dicha lugar donde se coloca todo lo referente a los muertos, pues obviamente eso son cuestiones simbólicas. Las palabras que ahorita estoy ocupando son símbolos. Los colores del semáforo podemos distinguir el verde para qué sirve, el amarillo para qué sirve, el rojo para qué sirve. Y eso nos permite, obviamente, poder decodificar, entender y hacer lo pertinente. A veces
no funciona como debiera ser. Por ejemplo, el amarillo nos dicen que ya nos tenemos que detener y el rojo es un alto total. En algunas partes, el amarillo parece ser, puede continuar, puede pasar y acelere antes de que se ponga el rojo y ese tipo de cosas. Pero en los símbolos de los que se ocupan para transitar en la carretera, en las calles, y si tenemos coches automotores, pues el semáforo, el sentido de las calles, todo es a través de símbolos. Nosotros cuando podamos andar en las calles aquí en Pachuca, por ejemplo, podemos ver los límites de velocidad, si es una zona habitacional, si vas en carretera, si vas en las calles principales, cuál es la máxima velocidad con la cual puede uno andar. Y por lo tanto, como dice Hernán Cassirer, el hombre es un animal simbólico, ya que requiere símbolos para interpretar las cosas y actuar en consecuencia. Eso es lo que se espera de él. Y por lo tanto, ustedes en su em, ámbito profesional, el manómetro, las jeringas, los apósitos, todo lo que implica el material que ocupan, las medidas para hacer lo correspondiente en cuestión de alguna curación y todo eso, pues son símbolos que ustedes interpretan y saben qué hacer en cada momento. Por ejemplo, cuando llega un paciente a urgencias, ustedes tienen un código o tienen símbolos donde si la situación en la que se encuentra la persona que llega a urgencias pone en peligro su vida, pues son de las primeras personas que llegan a atenderse. A veces nosotros como usuarios del servicio médico, pues no entendemos y pensamos que lo que me pasa a mí es de suma urgencia, exijo, pido que se me atienda lo más pronto posible, cuando a veces tiene que pasar un determinado tiempo para saber eh, cómo estoy, cómo están mis signos, y en ocasiones, pues obviamente no se pueden dar medicamentos, sino soluciones eh, eh, causales y empezar a determinar la situación de las personas. Nosotros como pacientes, al no tener esos símbolos, pues obviamente pensamos que no quieren hacer su trabajo, nos empezamos a enojar, empezamos a exigir y ese tipo de cuestiones, pero como bien lo dice Hernán Cassirer, todo tiene una información y si no la sabemos, pues obviamente la podemos malinterpretar. Y nuevamente rescato esto que dice Hernán Cassirer. Los animales actúan de forma mecánica e inmediata, estímulo-respuesta. La conducta humana está mediada por símbolos y tenemos en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Algo que quiero rescatar aquí, hasta ahorita puedo decir que el único que se ve en el pasado, en el presente y en el futuro es el ser humano. Hasta ahorita no tengo conocimiento de que si hay otra vida en la faz de la Tierra, pueda hacer esto. Y por lo tanto, aquí está esta cuestión mundo-objeto. Cómo nosotros vemos al mundo, cómo lo interpretamos, los objetos que nos rodean, puede tener mucho sentido. Sí, obviamente conocemos el significado, lo decodificamos, lo traducimos y eso nos permite interactuar con él. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, dice Cassirer, lo definimos como un animal simbólico. Nosotros actuamos a través de símbolos. Si alguien nos dice guardemos silencio con la mano poniendo el dedo índice en la boca, y si estamos en una biblioteca, pues obviamente interpretamos que nos debemos de callar. Este ejercicio lo voy a dejar para más adelante. Y bien, vamos con esta cuestión de lo que es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es una población autónoma cuyos miembros están sujetos a las mismas autoridades políticas, lo que explica al principio, con los autores que mencioné sobre el contrato social, que ocupan un territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos una legislación, tenemos una carta magna, que es la Constitución. Nosotros ocupamos un lugar, un territorio, que está bien definido y por lo tanto nosotros tenemos una cultura en común y la compartimos. Tenemos sentido de identidad y también lo compartimos. Aquí en nuestro país a veces esta cuestión del nacionalismo sale únicamente
el 15 de septiembre y en ocasiones el día de la independencia entre el 15 y el 16. Siguiendo con esto, las características de la sociedad que son muy importantes rescatar. Está integrada por un grupo que cumple una función específica dentro del sistema social. Está dividida por instituciones reconocidas. Está delimitada en un contexto geográfico. Podemos ver lo que es nuestro país. Al norte colindamos con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice. Y en el Pacífico con el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, el Golfo de México. Se caracteriza por el grado de cooperación de sus asociados, actuando como un todo con miras a satisfacer sus objetos, bueno, objetivos y necesidades comunes. Aquí parece ser que es un juego de palabras, la sociedad y cultura. La sociedad no puede vivir sin la cultura y la cultura solo existe dentro de la sociedad. Aquí les voy a pedir que hagamos un pequeño pausa, analicen esto que acabo de mencionar. Y vuelvo a repetir, la sociedad no puede vivir sin la cultura y la cultura solo existe dentro de la sociedad. Van a escribir en su libreta ustedes qué significa esto que acabo de leer. Para ustedes es falso o verdadero. Ustedes van a determinar esto que estoy comentando y en la próxima clase si tienen algo que comentarme, pues me lo van a hacer saber, por favor. Y está en la bibliografía con la que me basé para hacer esta presentación. Y por lo tanto, ya ahorita vimos algo muy importante de lo que es la cultura. Ya casi termino esta sesión. Ya falta muy poco para que la termine. Ya hago aquí una pregunta. ¿Qué es cultura? Lo que les pedí que hicieran ustedes al principio. ¿Qué función tiene el hombre dentro de la cultura? Y voy a explicar lo siguiente. El hombre es producto de la cultura y reproductor de la misma. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen ustedes que es verdad? ¿Creen ustedes que es falso? Entonces van a contrastar lo que ustedes escribieron sobre el concepto de cultura y la función del hombre dentro de la misma. Por este momento doy por finalizada la primera parte de la sesión para continuar con la segunda.